mejor si ahorramos, ¿no? Entonces digo yo, ¿por qué le damos más importancia al que se murió? Porque le regalamos todo, le regalamos flores, coronas, que no son baratas. Pero al pobre bebé que nació, bueno, tal vez un par de toallitas húmedas, démosle. O sea, digo un yo. baby shower de pañales. Sí. Entonces, ahí totalmente te entiendo. Sí tenemos que pensar en algún momento como en esa cultura financiera, digámoslo así, que debería ser parte de los posgrados. Exacto. En verdad, hay unos en el San Juan de Dios, en donde estoy laborando ahora, hubieron como 4 o 5 años que no aceptaron mujeres. Okay. Entonces sí sigue siendo, creo yo, que la única especialidad en donde el predominio es masculino. Nosotros estamos expuestas a radiación y para entrar a cirugía, aunque tú te pongas una bata de plomo, pues puedes irradiarte. Y tú, más que nadie, sabes que esto es algo importante en el desarrollo embrionario. Sí, total. Entonces, considero que si yo me hubiese embarazado de R1 o R2, podría ser que mi expertise o el aprendizaje no hubiese sido equitativo con el del resto de mis compañeros. No creo que sea imposible hacer una residencia embarazado. Conozco muchas que lo hacen, pero en ortopedia como tal creo que es muy riesgoso y aparte que tienes que estar levantando, haciendo un poco de fuerzas y todo. Entonces sí creo que sería muy difícil el embarazo en las residencias. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y el día de hoy seguimos con nuestra temporada de especialidades médicas. Como saben, estas especialidades pueden ser cirugía, medicina interna, ginecología y el día de hoy va a tocar el tema de la traumatología. Y para eso, pues ella no recordaba mucho, pero sí somos amigos de mucho tiempo atrás. Qué pena, la verdad. Me tocó que bajar muchos libros. Así que hoy vamos a hablar con la doctora Fabiola Reyes, tu traumatóloga GT. Pues hola Fabi, bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y quería decirte que te hizo falta decir que es la especialidad más cool de todas. Sí, es cierto. Mi papá era traumatólogo. Sí, traumas somos más tranquilos, pero inteligentes. Pues sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como tú estabas hablando, tocamos esta especialidad de traumatología. Yo soy traumatóloga y ortopedista y tengo una alta especialidad en ortopedia reconstructiva, alargamientos e infecciones óseas. Salí de la USAC, de donde nos conocimos. No me recordaba, qué pena otra vez. Pero sí, salí de la USAC en el pregrado, como ya tú sabes, y luego hice maestría en ortopedia y traumatología en el Seguro Social y pues ya luego fui a sacar la especialidad a otro país. Excelente, pues eso justamente es la parte interesante, que pensamos que traumatología, pues primero que es un año más que las especialidades estándar, y podríamos pensar que ahí murió, que ahí quedó. Y pues la idea del podcast es justamente ahondarnos y pues ampliar la información sobre las especialidades traumatológicas o especialidades ortopédicas. No sé si también tiene diferentes ramas. Y eso pues es lo que vamos a hablar contigo. Pero pues en primer lugar vamos a preguntarte, Fabi, ¿por qué trauma? O sea, yo sé que tu generación es diferente a la mía, en donde mi generación eran puros hombres y puros extranjeros, pero ¿por qué trauma? Sí, seguro. Bueno, por favor, amigos internistas, no me vayan a odiar por lo que voy a decir. No, de hecho, cuando yo hice el externado, pues me gustó un montón la media, la verdad. De hecho, he estudiado un montón, pero cuando hice el internado, había algo que no me dejó decidirme por la medicina interna, fíjate. No sé, yo creo que los turnos, ya la mayoría sabemos, los que somos médicos, la hice en el San Juan de Dios, el internado, y los turnos me convencieron en decir, no, esto no es para mí. Y mi segunda opción en ese entonces era la trauma. Entonces dije, bueno, por ahí nos vamos. Entonces, aparte me gustaba mezclar cemento. No, mentiras, eso ya no es cierto. ¿Ya? ¿Y habías hecho algún electivo o algo así o nada que ver? No, de hecho, yo hice mi electivo en radiología. Ok. Bueno, pero ya mirabas exacto, huesos. Exacto. Entonces, toda esa parte de las ayudas diagnósticas radiológicas me gustó mucho.
Y nosotros, pues, acuérdate que solo pasamos un mes. Yo creo que tú ya no pasaste, Yo no pasé, todavía mi no generación no la pasó. Exacto, pasamos solo un mes y pues yo no tuve una tan bonita experiencia porque como externos a veces solo sacas chance y hay pocos especialistas o residentes que de verdad se toman en el corazón enseñar. Así que residentes, por favor, enseñar a sus externos. Entonces, pues no fue tan buena la experiencia, pero sin embargo me seguía gustando. Entonces yo decidí ya después, cuando salí de medicina general, oponer a hacer electivos e indagar un poquito más del tema porque pues solo había sido un pincelazo. Eso ya surgió casi que en el internado que yo dije, no, quiero trauma. Hice los selectivos y pues afortunadamente apliqué y logré ingresar al Seguro Social, que en ese entonces era como el más peleado. No sé si tú sabías eso. Sí, que era el más peleado. Era el más peleado. Ahora se equipara con algunos otros, pero igual sigue siendo como un estándar como difícil. ¿Cuántos opusieron en tu año? Yo, fíjate que no tengo el dato exacto porque no los publican. Pero yo calculo que éramos como unos 48 que pusimos. Sí, ¿Y entraban? 9. Entramos, habían 9 plazas. Fue el último año que hubieron 9 plazas y ya después el próximo año ya fueron 15. O sea, ya era un ejército. Ahí todavía, sí, la población que nos tocaba atender era tanta y se sentía cansado a nosotros ochitos, ¿va? Porque al final perdió un colega mío que ahora es felizmente urgenciólogo. Ajá, entonces sí nos quedamos 8, pero fuimos la última promoción de 8. Ok, muy bien. Y bueno, ahí sí que esta es la parte como el chismecito. O sea, ¿eran mitad o más hombres, más mujeres? No, la ortopedia siempre se ha caracterizado de que es más una profesión para hombres, porque el tabú es de que nosotras no vamos a tener fuerza, no vamos a aguantar, las piernas pesan, o sea, y es cierto, es una especialidad que no requiere fuerza como tal, sino que maña, diría todos. Exacto. Es una maña, o sea, yo mido 1.56, o sea, un minion es más pequeño que yo y después un pitufo, o sea, yo soy chiquitita, siempre fui delgada, pero traté de equipararme con mis amigos de la residencia en hacer ejercicio. Y si sabes, hice hasta fisiculturismo y decía, no, si alguien va a aguantar más que mi colega que medía 1.90 m era la Fábiga, y era así como, nadie nunca, o al menos yo no lo sentí, y esa es otra de las cosas que me tiene aquí, en donde estoy y quién soy profesionalmente, es que yo nunca me sentí de que no iba a poder. Jamás. Excelente. Si alguien más decía no o había machismo, yo no lo sentí. Sí tuve algunos escenarios un poquito incómodos en donde sí pude percibir cierto machismo, pero yo creo que uno no puede prestarle atención a eso porque tú tienes un objetivo. Exacto. Y si luchas con ese objetivo, pues vas a pasar, porque al final la residencia solo es un paso. Es una estación de muchas estaciones, de un gran camino. Entonces, no, éramos 9 y de los 9 éramos 2 mujeres. Y sigue siendo esa fórmula, de verdad. Y unos en el San Juan de Dios, en donde estoy laborando ahora, hubieron como 4 o 5 años que no aceptaron mujeres. Entonces, sí sigue siendo, creo yo, que la única especialidad en donde el predominio es masculino. Muy bien. Sí, no, pues yo tampoco tuve pues un mal posgrado, ¿verdad? O sea, no habían bullying ni nada, pero pues siempre a las compañeras siempre eran como aquellas preguntas, ¿no? Se piensa casar, piensa tener hijos. Y yo creo que hubo más de alguien que preguntó, ¿está usando métodos anticonceptivos? Y fue así como no puede ser que pregunten eso, porque a uno le preguntaban, ¿tomás, fumás, te drogas? Y eso era todo, pues. Pero qué bueno que pues el Seguro Social ya aplicó la fórmula. Tal vez sea una fórmula de que sean 2... Sí, un 20-80, digamos. Ok, un 20-80. Sí, pues ahora son 14, ¿verdad? Ahora entran 15, si no estoy mal, pero ya igual la fórmula en cantidad mujeres, hombres, 15. Siempre es 80% hombres y 20% mujeres. Entonces, sí. No, la verdad es que yo
mi entrevista fue un poquito intensa, que ya la borré en mi memoria. No, qué bueno. No, y yo creo que ellos lo que quieren hacer es porque al final la maternidad sí puede ser algo muy cansado en la residencia, ¿sabes? Uh-huh. Y en ortopedia recibimos mucha radiación. Entonces eso también yo sí considero que puede ser un conflicto en tu aprendizaje. No lo digo, esa solo es mi opinión. Okay. No digo que sea así porque, no, que cómo va a ser. No, sino es que nosotros estamos expuestas a radiación y para entrar a cirugía, aunque tú te pongas una bata de plomo, pues puedes irradiarte. Y tú, más que nadie, sabes que esto es algo importante en el desarrollo embrionario. Sí, total. Entonces, considero que si yo me hubiese embarazado de R1 o R2, podría ser que mi expertise o el aprendizaje no hubiese sido equitativo con el del resto de mis compañeros. No creo que sea imposible hacer una residencia de embarazado. Conozco muchas que lo hacen, pero en ortopedia como tal creo que es muy riesgoso y aparte que tienes que estar levantando, haciendo un poco de fuerzas y todo. Entonces sí creo que sería muy difícil el embarazo en una residencia, ¿sabes? Muy bien. Pues pasada la residencia, así como fue en el último año en la decisión de la trauma, hablemos un poquito de la especialidad, Fabi. ¿Cómo conociste? Al menos yo, hijo de traumatólogo, mea culpa, no conocía la especialidad. Yo solo sabía que mi papá quería hacer cirugía de mano y de articulaciones o artroscopía y hasta ahí llegan mis conocimientos. No, está bien. ¿Cómo conociste tu especialidad? Claro, yo no conozco un montón de especialidades, de hecho, ni de la GI ni de nada, de verdad. Y me parece que con el advenimiento de la tecnología podamos acceder a más especialidades porque eso nos permite enfocar. No es como que doctor para dedo, codo, no es eso, sino que obviamente este estudio que uno hace, así como tú haces reproducción, entonces tú ya vas a irte enfocando a esa parte. Entonces yo creo que hacer subespecialidades es muy bueno. Pues regresando a la pregunta, la verdad es que en la residencia yo entré a la trauma y quería ser cirujana de pelvis. Okay. Tengo manos no tan chiquitas, pero tengo como dedos muy largos. Entonces eso me permitió a mí como darme cuenta que podría ser bastante útil para hacer cirugía de pelvis. Pero, siempre hay un pero para todo. No hay pero que no convenga. No, es que fíjate que yo dije, honestamente, pues a mí me encanta la especialidad, pero me gusta mucho mi familia. Me gustan los perros, los animales, me gusta compartir con mis amigos. Y hacer cirugía de pelvis posiblemente me hubiera atado a estar a un hospital de primer nivel en emergencia, porque estos son urgencias ortopédicas. Entonces, eso fue una de las cosas que me hizo como medio balancearme. Y luego en la residencia conocí a un ortopedista infantil que en algún momento también me dijo, mira, eres muy buena con los niños, atraigo a los niños, ellos conmigo se calman, no son como que se esconden atrás de los papás. Entonces todos eran así como, mira, ortopedia infantil. Pero voy a decir algo que les va a doler también, me van a disculpar. Pero es que el ortopedista infantil es como el ortopedista pobre. Así nos hablamos entre nosotros, ¿sí me entendés? Porque no es lo mismo que te paguen por un yesito y todo. Y lo puedes resolver mucho clavito. Con yesito. Ajá, un clavito. Entonces yo los admiro mucho. De verdad. Todos los huesos niños son como bien elásticos. Sí, aguantan todo. Mira, aguantan todo. Así le puedes poner un calcetín y ahí pega. Sí, es cierto. Entonces sí, ahí fue donde yo dije, creo que no es como tan conveniente. Y aprovechando la coyuntura del tema, sí, claro. Sí tenemos que ver eso en nuestra vida. O sea, yo sé que la vocación es algo que nos hace sobrevivir la residencia, que por cierto, casi, bueno, no me salí, pero nunca pensé, pero si la sufrimos, tú lo sabes. Sí. Pero en algún momento de nuestra vida alguien nos tiene que decir, mira, ¿de qué vas a vivir? Porque la vocación no nos da de comer. Exacto. Y esto es algo que tendríamos que hablar desde pregrado. Y nadie nos dice. Uno dice, ay, no, me voy a ir a meter a la pediatría. Y salen un batallón como de 100 pediatras de miles de hospitales
a pelear y lo único que haces es caer a un hospital en donde te contratan. Entonces, yo siento que no, sí es importante tomar eso. Entonces yo dije, ay, ¿será que puedo ser ortopedia infantil? Pero no me va a ir como tan bien como quisiera. No, entonces no quiero que piensen que me interesa mucho de hecho, el dinero. Yo ayer justamente platicaba, y creo que lo he dicho ya en otros capítulos de esto, es de que la importancia que le damos a nacer. Pero no estamos dispuestos a pagar más de 10,000 quetzales por nacer. Pero si morimos, estamos dispuestos a pagar casi 15,000, 20,000 quetzales para el funeral del que ni lo va a gozar. Sí, seguro. Mientras que el que va a venir, mejor si ahorramos, ¿no? Entonces digo yo, ¿por qué le damos más importancia al que se murió? Porque le regalamos todo, le regalamos flores, coronas, que no son baratas. Pero al pobre bebé que nació, bueno, tal vez un par de toallitas húmedas, démosle. O sea, digo un yo. baby shower de pañales. Sí. Entonces, ahí totalmente te entiendo. Sí tenemos que pensar en algún momento como en esa cultura financiera, digámoslo así, que debería ser parte de los posgrados. Exacto. Pues. En el programa de educación deberían de enseñarnos finanzas, marketing para médicos, sí. O sea, tampoco que nos enseñen a bailar y esas cosas que no estoy tan de acuerdo, pero yo no pedí ser esto. Así, hay un violincito. No, pero sí es muy importante enfocarnos en esa parte, porque va a llegar un momento en donde, como te digo, la vocación no nos da de comer. O sea, con la pena, pero, o sea, también tenemos que darle valor al sacrificio que hicimos. Entonces, yo dije, no, ortopedista infantil, no. Resulta que fui jefe de residentes. Yo creo que habían pasado por ahí unos 20 años, no sé, que no había una mujer de jefa de residentes. Okay. Entonces, pues tuve esa dicha, esa oportunidad. El jefe de departamento en su momento rompió esa, no racha, sino que esa parte, porque él tenía hijas, entonces él quería a sus hijas y vio que eran igualmente competentes, entonces dijo, bueno, ¿por qué ella, si tiene las competencias necesarias, no puede optar por ese puesto? Y pues afortunadamente así fue. Y ese año de jefe de residentes me costó mucho lidiar con las personalidades, por cierto. Los traumatólogos pues somos bien simples, supongamos, en muchos sentidos, pero el carácter es así como, nah, hombre, no va a pasar nada, yo no voy a hacer tal cosa, nada. Entonces eso es un poquito difícil, pero retomando el tema, me mandaban de apoyo a pasar visita al encamamiento y yo miraba que habían pacientes con las piernas ahí sucias, infectadas, llevaban meses estando en el hospital. Y deja eso, el impacto emocional de no poder estar en tu casa, de no ver a tu familia. O sea, hay hombres no que tomar el sol. Exacto. O sea, hay hombres que perdían a sus esposas porque alguien más estaba pedaleando la bicicleta en la casa. Entonces, literal y figuradamente. No quería decir, o sea, no quería decir nada. Lo siento. Ya se me está pegando. Perdón. Se está pegando mucho la trama. Entonces, el impacto psicológico y emocional que tenía para los pacientes, yo miraba que entre todos medio hacían algo. Los jefes decían, te conocía a un par de doctoras, una de ellas es mi mentora. La quiero muchísimo. Ella me dice que yo hice un sueño que ella en su momento no pudo hacer porque no estaba esta especialidad. Pero yo sí miraba que ellas a veces sí se esforzaban, pero literalmente había muchos pacientes. Los accidentes en moto son de muy alta energía. O sea, literalmente en ese podcast que tú pudiste escuchar, que estoy segura que fue ese, hablo exactamente de esa parte. Las estadísticas, la gente dice, hay 80 accidentes en moto. Hay 40, no sé qué, 40, 20 muertos por accidentes. Pero, o sea, cuando tú ya vas a hacer el análisis de cómo quedan, de la gente que se amputa, la gente que pasa suspendida, y miraba que ese progreso ni siquiera era progreso, era una evolución tórpida. Entonces, los pacientes llegaban con úlceras, fístulas, y meses ahí. Entonces yo dije, pues este es un campo que nadie ha tomado, es un campo virgen y necesario.
Entonces, voy a tomar ahorita un momento del podcast en contar una triste historia, pero y ahora es como una anécdota. No, ya no, no, es más chiste que anécdota, ¿viste? Ok. Okay. Pero en su momento, pues eso, después de mi jefatura de residentes, vino la pandemia. En la pandemia yo fui la encargada de manejar el COVID en accidentes, porque pues toda la gente decía asintomático respiratorio, es alguien que camina, pero sí, ¿y qué pasa si está fracturado? Y si lo tengo que poner en decúbito, pero no tiene un fijador en el fémur, ¿yo qué hago? Uh-huh. Entonces, hicimos la guía y todo. Entonces, ese año me quedé aquí, ¿sí? Y luego el próximo año yo quería hacer la especialidad en el ICS. O sea, quería crear, y yo era docente de la Universidad Rafael Landívar para pregrado en ortopedia. Entonces le hablé al decano y me dijo, mira, si tú quieres hacer, aquí está la forma del protocolo para que podamos acreditarla por medio de la universidad. Uh-huh. Entonces yo eché a andar el proyecto. Y pues estuve 5 meses, porque esta parte de mi especialidad lo que hace es una fusión de restaurar una extremidad. Aquí no hablamos de especialidades así de alguien hace esto, no, es alguien que unió esos conocimientos para poder aplicarlos y resolver una catástrofe, porque generalmente trato catástrofe. O sea, una persona viene, tiene un accidente y, bueno, para aclarar, ¿verdad? Muchas fracturas no se... Bueno, en primer lugar, no se consolidan de un día para otro. No. Pero tampoco se fijan de un día para otro. O sea, a veces hay que como que esperar cierto tiempo, desinflamación, si están infectados, quemados, etcétera. Hay que como que esperar eso. E incluso hasta nutricionalmente, ¿no? Seguro. Ok. Sí. ¿En qué momento los estás agarrando? O sea, ¿cuando les pasa qué? Está terrible. Pues la verdad es que tengo varios pacientes. De hecho, mi mayor target son colegas ortopedistas que puedan conocer y que puedan referirme, porque la mayoría de pacientes no sabe como que el impacto o la dimensión de su lesión. Okay. Entonces, mira, la verdad, nosotros llamamos, ya que me voy a abrir un poquito, le llamamos el catrasca. Es paciente de una catrascada. Ok. O sea, es un paciente que posiblemente sí tenga malnutrición. El accidente fue y cayó en un charco, en tierra o qué sé yo. Uh-huh. Entonces llegó a un hospital, se tardó en llegar a un hospital o fue con el sobador, porque eso también pasa. Sí. Van con el sobador y después llegan al hospital. Hay varias etapas. Todas esas etapas suman, ¿sí? Pero la mayoría de mis pacientes cuando llegan conmigo ya llegan infectados, casi el 90%. Okay. Infectados, con fístulas, áreas cruentas, ¿sí? En donde necesitas hacer una reconstrucción de pronto en etapas. Y la mayoría pues llega con una esperanza, sabiendo que pues lo he logrado, afortunadamente lo he logrado, pero entre más tiempo pase es como más difícil. Yeah. Y pues así fue como lo decidí, seguir esto, porque no había en Guatemala. Se me cerró esa puerta en el Seguro Social y empecé a indagar en otros países. Uh-huh. Y había un colega que yo seguía en redes, colombiano, un máster de verdad. Entonces yo le pregunté dónde lo había hecho, porque era todo lo que él publicaba, era lo que yo quería hacer, todo. Excelente. Y esa vez solo me dio un nombre de mi profesor en Colombia. Dije, bueno, con esto saco lo que sí soy de mujer. Así detective. Y ahorita averiguo en dónde vive. El Instagram profesional, el personal. Todo. Entonces, no, yo le mandé, pues lo busqué en las redes, en internet, o sea, encontré su correo del hospital donde labora. Y pues yo ya le escribí y él me mandó la información que necesitaba y pues así fue como empecé a aplicar. ¿Fuiste a Colombia entonces? Fui a Colombia, sí. Ahí fue donde hice el mayor de mi expertise. Ok. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste o cómo? Pues estuve 1 año y meses, uh-huh, más o menos. El fellow sí dura 1 año, pero como soy un poquito... No puedo decir intensa, eso no está bien. Sino que dedicada, pues sí decidí hacer un mes más
Y también pues estuve haciendo algunas rotaciones en otros países para conocer y ampliar el conocimiento, aunque de por sí el fellow era suficiente, era súper, súper duro. ¿Cuánta gente llegaba en Colombia con catastra? No, con el síndrome de catrasca. Pues fíjate, Carlos, que la verdad éramos el centro de referencia, éramos el centro de referencia para ser reconstructiva. Entonces, de varias ciudades llegaban y como el sistema de salud pública, el sistema de salud en Colombia es distinto al de Guatemala. Es como que todos tuvieran un seguro, entonces la mayoría tenía cobertura. Y pues nos mandaban también muchos pacientes. Yo puedo decir con orgullo que hice más de 1,000 cirugías. Dentro de eso sumando ayudante, primer cirujano supervisado, primer cirujano. Estuve a la par de mi profesor, que él es destacado de Harvard como ortopedista Latinoamérica. Aprendí muchísimo y pues literalmente, Carlos, esta es la parte de que donde tú tienes que sacar el violín. Ok. Este es el más chiquito del mundo. No, mira, la verdad fue muy duro, ¿viste? Yo creo que lloré los primeros 21 días, todos los días. Yo vivía en un apartaestudio chiquitito, en donde tenía una cocineta, una cama, un escritorio, pero literalmente casi que solo lo usaba para llegar a dormir. No tenía ni tiempo de lavar mis scrubs porque trabajaba de domingo a domingo. La cantidad de pacientes que mirábamos, me tocaba que trabajábamos casi en 5 o 6 hospitales, entonces era cirugía, ir a pasar revista, le dicen allá que es como una visita, o si hacían una interconsulta, era el fellow, o sea, yo la que tenía que moverme, me movía en Uber, entonces era una sobrecarga laboral muy intensa y no digamos la parte emocional, ¿sí? Porque igual yo había dejado mi país, la familia, mi pareja, entonces había sido ese cambio es muy duro. Entonces sí me costó las primeras 3 semanas de apenas si comía, pero dije, bueno, no, yo estoy aquí y lo tengo que lograr. De hecho, hablaba con una mi amiga que es Jime y yo le decía, mira, yo ya no aguanto. Yo lloraba y me decía, mira, lo más que puedes hacer. Como habíamos mandado para entrar varios, no sé, tal vez unos 11, nos aceptaron a 2, un colombiano y mi persona, pero el colombiano, cuando se dio cuenta que era muy intenso, decidió no llegar y me dejó forever alone. Entonces me llevó todavía más, pero yo quise ver la parte buena. Porque yo dije, ya no tengo que estarme como dividiendo quién entra a qué cirugía, así a la ficha, no, eran mías. Todas mías. Sí. Eran todas mías y eso hizo que enriqueciera mi conocimiento. Pero sí, te digo, aprovechaba. De hecho, mis días para mí de descanso era buscar cursos cadavéricos y solo así me daba permiso mi profe de ausentarme. De que yo iba a sacar un curso cadavérico o me iba a meter a un curso de algo, pues él me decía, bueno, listo, ve, puedes ir. Pero mientras tanto era así un trabajo. Trabajar. Sí, o así hasta que tenía en la residencia donde viví, era una casa que estaba adecuada para tener estos apartaestudios y te puedo decir que afortunadamente tuve una familia de extranjeros lindísima. Se llama la vecindad de los fellows. Uno de mis mejores colegas es ecuatoriano y él me apoyó muchísimo. También tuve un colega de República Dominicana que literalmente él me miraba llorar, era así como, no, tú puedes, tú eres una dura, lo vas a lograr. El ecuatoriano llegaba y pues yo entraba a mi apartaestudio y él me había lavado los platos. Entonces, esa hermandad que tú encontrás en otros lugares con personas que están pasando similar o lo mismo que tú es inigualable. Y es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. O sea, irme a sufrir ese año, pero aprendí muchísimo y compartí aún más. Qué bueno, qué bueno. No, qué bueno, Fabi. Pues bueno, ya estando aquí en Guate, ¿verdad? ¿Qué es lo que más estás haciendo ahorita? O sea, estos pacientes infectados o reconstrucción o qué? Porque yo vi
un señorcito ahí de 90 años. ¿Qué es esa historia? Pues afortunadamente la especialidad tiene un alto rango de cosas para hacer. Pues la mayoría de gente me conoce por las infecciones, pero honestamente yo también hago deformidades. Por ejemplo, en pacientes que tienen alguna deformidad alrededor de la rodilla, nos dedicábamos a restaurar antes de ponerle una prótesis, porque ahora todo es prótesis. También hago amputaciones funcionales, pero te puedo decir que el 90%, 80% de mi consulta son pacientes infectados. Este abuelito tuvo un accidente peatón-moto. Se fracturó, fue a un hospital público, le pusieron un fijador externo y querían que pegara así. Y hizo una infección, una celulitis. El abogado, como era un caso legal, llegó con un colega y dijo, no, yo no hago eso. Entonces me lo mandó. Entonces yo dije, bueno, lo tomo. Yo no le tengo miedo a absolutamente nada. Entonces me lo mandó y pues lo traté en etapas y pues afortunadamente logramos controlar la celulitis y todo y pues lo operé y está caminando re bien. No perdió nada. Pero en general lo que más hago es eso. No te puedo decir algo en específico porque es una gama de cosas. O sea, los pacientes llegan con huesos cortos, de hecho, tengo pacientes que hicieron una no unión porque se alargaron un hueso. Me toca que tratar eso. Pacientes que tienen infecciones. De hecho, hago mucho pie diabético. Eso es uno de las ramas que tengo. Hacer un pie diabético, pues ahorita acabo de operar la mamá de unos médicos en donde ellos hicieron un vía crucis en todos lados y fue así como amputación. Y de la nada más de alguien le dijo así como, no, mira, anda con ella. Llegó y afortunadamente pues la señora está ahí, camina, pues con una botita, pero está bien, no era necesario amputarla. Entonces sí me llegan todo lo que la gente dice, no, mira, estás con una fístula, lo que sea, mándaselo a la Fabi. Y afortunadamente no te puedo decir que todos los casos son exitosos. Sí, porque son casos muy, muy difíciles, retantes. Me he deprimido con mis casos. Sí, como decía, o sea, mientras más tiempo pasa, exacto, obviamente es más difícil. Y lo bonito de esta especialidad, que no sé si qué tan bueno sea, pero vieras que yo me encariño mucho con la familia. Y yo creo que esa parte emocional a veces me sobrecarga un poco. Cuando el proceso no va como yo esperaría. Sí, tengo un poquito de depresión, me ha pasado. De hecho, hay literatura que nosotros somos los que más de depresión manejamos de las subespecialidades en ortopedia, porque son casos muy retantes que pueden fracasar a pesar de todos tus esfuerzos. Claro. Entonces, pues sí me llega, eso es misceláneos, son piernas muy mutiladas, fémures. De hecho, te digo que la gente pueda ver qué casos que tú digas, no, o sea, madres, o sea, los hubiera ofrecido amputar. Y cualquiera dice, no, mejor amputalo y que le pongan una prótesis y camine. O sea, no. O sea, tú que eres hombre... Salvemos el hueso. No, pero te digo porque yo me pongo a pensar, los que tengan hipertrofia prostática en un futuro, esperemos que no te pase, pero si me entiendes que tú quieras ir al baño en la madrugada y pues te olvides de poner la prótesis y te caes, sí. Lo más seguro es que te dé una hemorragia cerebral y te muera. Entonces, todas esas cosas que la gente dice, ay, sí, muerto el chocho sanado, la rabia, no es así. El impacto que le genera a alguien, porque me dicen, no, es que mira la pierna toda fea. Le digo, sí. Un paciente entra a mi clínica, le digo, bienvenido al mundo de los cojos. O sea, va a estar cogiendo, seguro. Pero, o sea, ellos pueden trabajar. Todos, de hecho, se reintegran, pueden hasta asistir en una ferretería, cosas que estar en... Claro. Tengo pacientes que llevaban 10 años de no caminar. ¿Cuántas veces has visto hombres de honor con Cuba Gooding Jr.? ¿Verdad? Bueno, sí. De hecho, ahorita, fíjate, Carlos, que voy a ir a hacer un Observer a Barcelona porque hay una nueva modalidad que se llama prótesis de osteointegración, que es como ponerte una prótesis dental. Está por fuera de la piel y pues tú solo como que casas la prótesis, la puedes, y es súper funcional, anatómica. Y hay pacientes que puedan ser muy candidatos a eso. Eso es algo de evolución.
Esperemos tenerlo lo más pronto en Guatemala, pero mientras tanto hay muchos que pueden salvar su extremidad. Okay. Entonces, te digo, ellos trabajan, pintan carros y, o sea, ellos me dicen, no, a mí la verdad, levantarme, solo el hecho de levantarte de tu cama, ir al baño y no depender de alguien, te cambia la vida. Sí, y te digo, sí tengo pacientes de 10 años que afortunadamente los ves, por eso ahí donde tú me reclutaste, porque sí. O sea, hay casos en que la gente, no, entonces eso me ha ayudado a mí como darme ese prompt de decir, no, mira, este caso está terrible, mándaselo que haga. Okay. Y me pasa mucho que, mira, mejor, y de hecho tengo colegas en el interior que me escriben casi a diario, muchos, mira, ¿qué pensás de esto? Y yo abiertamente puedo darles algunas opiniones o recomendaciones, pero sí ellos han visto evoluciones buenas y claro. Por eso me ha dado la oportunidad de crecer poco a poco. Es una especialidad, no es nueva, lleva más de 25 años en el mercado. Ok, está bien. En el mercado de las oportunidades, pero lamentablemente nadie se había ido a sacar esa especialidad. Soy la primera y única en Guatemala. Yo creo que de hecho en Centroamérica algunos posiblemente han haber hecho algunos observers y todo, pero como fellow, como tal, no sí. Pero no la comida. No el camión, te digo, ese camión lleno de, ya te imaginas. Sí, ¿sí? No? De piernas. Entonces sí, nadie ve eso. De hecho, en trauma, toda la gente les pregunta a los residentes, yo quiero hacer artroscopía, quiero hacer prótesis. Sí, es como lo que... Es lo más, cirujano en mano, como tú dices, ¿sí? Exacto. Yo les digo, súbanse en un helicóptero y van a ver la cantidad de especialidades que hay y oportunidades. Y ahí he ido convenciéndome a un par, esperemos que logren entrar. Es un poco difícil entrar. De hecho, tengo un colega que intentó y pues... Y no fue tan positivo, pero sí es necesario. Es necesario porque Guatemala lo necesita. O sea, yo en ese sentido soy abierta. Si alguien quiere irse, que lo haga. No me doy abasto. Te soy honesta, no me doy abasto. Y lamentablemente la mayoría de los pacientes que tienen estas lesiones ya están exprimidos económicamente porque han ido con otros médicos. De hecho, he visto catástrofes operadas por médicos generales, ¿sabes? Madres. Entonces, yo creo que estamos en este siglo en donde ya no debería hacer eso. Y le digo siempre a la gente, quiere ahorrarse. O sea, yo le digo, mire, me dice, mire, y eso es lo menos. Yo, es que no puedo bajarle. Sí. O sea, yo en ese sentido, sí, a los que puedo ayudar, ayudo. Pero sí tenemos que darnos nuestro valor del sacrificio que hemos... Con risas ahorita contado, claro, ¿verdad? Sí, pero en su momento era... Ahorita vamos a llorar, se apaga la cámara. No, y pues te me adelantaste en lo último, Fabi. La verdad es que gracias por tu experiencia, porque eso es lo que uno mira. O sea, digamos, tal vez uno mira al doctor, llega de bata, mire, hay que hacer esto y esto. Tal vez una perspectiva diferente a lo que la persona tenía, ¿verdad? Al inicio. Pero también se nos olvida que los que vienen atrás y gracias por decir, no tengo inconveniente en darles mi opinión, porque digamos aquí en la GINE somos como 40,000 y pareciera que ni siquiera nos ponemos de acuerdo entre todos, ¿no? Y cada quien tiene su punto de vista. Mientras que a ti es al contrario, o sea, a ti te están pidiendo tu opinión, mientras que hay otras especialidades pues que ni se hablan entre sí. Así que también los que vienen atrás, ¿verdad? Y que los estés como animando e incentivando y justamente estás diciendo no me doy abasto. Entonces, y tenemos la necesidad en Guatemala. No sé, yo creo que solo en Guatemala creo que hay 1 millón de motos o más. Creo que son 5 millones. Como 2 millones. Yo creo que crecieron el 200% en el último 2 años, si no estoy mal. Sí. Bueno, y no digo que toda la gente que atenda sea moto. O sea, hay gente, abuelitos que se suben a una escalera porque ellos quieren subir a la escalera y se caen. Me de reposo, ahí cambiando las luces ese día. Sí. Los gines luchando contra la osteoporosis algunas veces. O sea, hay mucho, o sea, fracturas hay un montón. Yo incluso estuve en el hospital militar y pues obviamente el Ministerio de Defensa tiene su departamento de prótesis, ¿verdad?
Su Pero taller. pues claro, o sea, si podemos evitar y llegar a eso, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, pues ya le estabas dando tú un poquito ahí de aliento a la gente. No sé si querés como dirigirte directamente a los pues, médicos generales o a los traumas que están ahorita para animarlos y decirles pues que, no sé, No, que lo sí. sigan, ¿no? O no. Bueno, la verdad es que hacer esto es duro, como te digo, sí tiene una carga emocional y de frustración, pero yo de hecho laboro ahorita en el San Juan de Dios y los residentes que me conocen saben que siempre los estoy motivando, no solo para esto, sino para hacer investigación. Hacemos mucha investigación con ellos. De hecho, ahorita tenemos 3 manuscritos pendientes y yo les digo que se motiven, ¿sí? Que nosotros, los profesionales en medicina y que tenemos una especialidad y después una sub, somos del menos del 3%. Uh-huh. Entonces, que dejen de ser como cualquier ortopedista, que destaquen, que den lo mejor. Les digo, mira, o sea, ¿qué crees tú que tienes que hacer? Porque no solo entraste a la residencia, tienes que destacar. Porque la gente es afuera, yo no voy a decir, yo no lo voy a mandar con el Carlos, porque aquel saber qué le va a hacer. ¿Sí? Entonces, una de las mejores formas para motivarlos es inspirarlos, ¿sabes? Si tú de verdad haces esa inspiración, la gente va a decir, no, sí, yo no publico mis casos solo porque quiero que vean que es genial, no, sino para que vean que hay opciones, que hay alguien que lo está haciendo aquí y motivarlos a los, más que todo, traumatólogos. De hecho, si ya salieron también, que puedan optar por esta especialidad. Guatemala sí necesita, como te digo, soy una y pueden haber muchísimos casos en el interior porque me vienen pacientes hasta de Honduras, Salvador, Uh-huh. De México. Entonces yo les digo, no, sí, es algo muy necesario y motívense, es algo muy bonito. No hay nada más gratificante que de verdad el gracias del paciente por mi pierna y verlos caminar. O sea, te puede hacer que alguien rescate porque le puso un stent o que tú logres una vida, ¿sí? Uh-huh. Todas esas gratitudes creo que suman y en nuestra formación devolverle la marcha a un paciente es sumamente gratificante. Entonces, sí existen las posibilidades, hay especialidades, hay hospitales que están dando esta especialidad, entonces solo toca que enfocarse en uno, resaltar, hacer investigación para luego poder optar y que seamos más. Yo, de hecho, necesito un crew, necesito a alguien de verdad y los motivo para que lo hagan. No, pues muchas gracias, Fabi. Pues vamos a tener otro, digo yo, porque sí, esto da para mucho. Y pues gracias por tomarte el tiempo No. De venir, ¿verdad? Aceptar la invitación. Te iba a hablar en el hospital, pero pues las redes sociales, fantástico, nos Acortan ahorran distancias. Sí, total, y tiempo. Seguro. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Cuando quieras, ya sabemos, para motivar o algo así, yo creo que sería también bueno como sugerencia. Sí. No me claro lo estás pidiendo, pero sí como para motivar a la gente, porque yo creo que el burnout está siendo un poquito más intenso ahora. No sé qué está sucediendo, pero sí yo trato, sería algo bueno como para que, ¿qué hice yo en mi peor momento de crisis? Claro. Para decir, no, voy a seguir, porque todo nos pasa, ¿sí? ¿Quiénes estuvieron ahí y cómo hacer esos círculos de apoyo? Y cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, de verdad. Gracias. Pues esto fue especialidades médicas con la subespecialidad en traumatología con la doctora Fabiola Reyes Arcero. Así que muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo y pues como ya saben, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima. Adiós.